Sí, Y eran eran como de, tres de esto, ¿cómo decirlo? De buscar el desarrollo, ¿cómo decirlo? La respuesta a la pregunta que da al final. sí, sí. Que todo ese ejercicio lo habíamos visto en clase. De hecho, eran las mismas preguntas. Las mismas preguntas y frases de las clases, como la Sí, de los robots, básicamente. sí, exactamente lo mismo. Ya, vamos a comenzar con estos 14 participantes, así que ya lo que vamos a hacer en el fondo es revisar la prueba de inglés que fallé. Y bueno, ahí obviamente vamos a ir viendo el tema del reading, del true or false, y ustedes me van diciendo, profe, no, eso no lo entendí, o fue muy confuso cómo estaba hecho el ejercicio para responderle la prueba. Entonces así yo con esos datos voy más o menos viendo cómo se van haciendo las otras pruebas. ¿Ya? Ya, vamos a comenzar entonces con el review. Acá entonces, chiquillos, ya habíamos visto este texto que era sobre una entrevista al robot llamado Sofía. Entonces acá lo que tenían que hacer ustedes, que vi que me llegaron algunos WhatsApp preguntando sobre el verdadero y falso, y ustedes sabían de que el verdadero y falso se trabajaba de la siguiente forma cuando era así en un texto. Tenían que ver si la frase era igual que en el texto, era verdadero, de lo contrario, era falso. Como por ejemplo, aquí obviamente agregué algunas más porque en la clase creo que hay como 4 o 5. Entonces, en el verdadero y falso de la prueba habían 8 o 10, me parece. Vamos aquí, un segundito. Vamos aquí, un segundito para copiar entonces y pegar. Ya, perfecto. Entonces, ustedes pueden responder por el chat o pueden activar sus micrófonos para que vayamos revisando desde ya la prueba. Ya, y más o menos sepan cómo les fue. Entonces, decía aquí la número 4, I like to learn and work that becomes more intelligent and share my knowledge through conversation. Entonces, yo tenía que buscar esta frase de acá en el texto, ¿cierto? Entonces, empiezo a ver, a revisar donde dice I like, aquí está, I like to learn. Entonces, si yo veo que es lo mismo, ¿cuál sería la alternativa correcta? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿cierto? En este verdadero y falso no creo que hayan equivocaciones, no creo que muchos hayan equivocado, porque como les dije, era solamente comparar. Entonces, aquí dice, I can relate time specifically, what about you? I can. Entonces busco el I can relate time y aquí dice lo mismo, pero esto está en positivo, o sea, afirmativo, y aquí está en negación. Si es lo mismo, pero uno está en afirmativo y el otro en negativo, ¿cuál sería la respuesta? Falso. Falso, ¿cierto? Porque yo les expliqué súper bien, aunque sea una sola palabra, si no dice lo mismo, obviamente es falso. Después dice, we will all have wires one day. Busco we will. Entonces busco we will. Aquí está. We will all have wires one day. Entonces, en este caso, en la misma oración, se pone verdad. Esto es casi como que la profe hizo cortar y pegar y puso el enunciado en la prueba. Entonces, ustedes ahí tenían que decidir si era verdad. Después la última dice, I want people to perceive me as the human I am. Esta era la misma que habíamos visto en clase. Entonces dice, I want people to perceive me as the robot I am. Entonces esta era falsa. Y así.
Para quienes todavía no entienden esto, es simplemente entonces, chiquillos, mirar obviamente el texto y comparar el enunciado con el texto. Si hay, aunque fuera una sola palabra, un número distinto al que aparece en el texto, por ejemplo, si yo digo, Tom se levanta todos los días a las 8:30 y en el enunciado dice, Tom se levanta todos los días a las 8, ustedes tienen que poner que es false, que es falso. Ya, the next one. Estos también los vimos que eran de alternativa múltiple, multiple choice. Entonces ustedes acá, yo les había dejado un espacio donde decidían qué verbo o cuál era la conjugación correcta en pasado simple en una pregunta. Por ejemplo, acá dice, did you, espacio, the doctor yesterday? ¿Cuál de esas usted cree que es la correcta? Vamos a ver, un segundito. X para ir marcando, ¿cierto? Y están respondiendo entonces. El Tomás dice que es la A, visited. ¿Alguien tiene otra alternativa aparte de visited? Yo les expliqué algo sobre el uso del did. ¿Qué pasaba cuando estaba el did y el didn't? ¿Qué le pasaba al verbo? ¿Alguien se acuerda de qué Forma pasaba? pasado, ¿no? Cuando aparecía el did y el didn't, el verbo quedaba en forma infinitiva. Por lo tanto, no se le agregaba nada. Solamente cuando el verbo yo lo utilizaba para hacer affirmative sentence, o sea, oraciones afirmativas, ustedes tenían que dejar el verbo en pasado. Siguiente pregunta, dice, you go to school last year. Entonces aquí falta el auxiliar. Tenemos did, do, does. ¿Cuál sería el auxiliar de pregunta que corresponde en este caso? Estamos hablando de past simple, del pasado simple. Y no importa que se equivoquen, la idea es que vayamos practicando, para eso hago yo esta revisión, ¿ya? Para que, perfecto, sí, acuérdense que el pasado simple, cuando utilizamos verbos, el único auxiliar que existe es el did. Did you go to school last year? Ahí sería la pregunta correcta. ¿Cómo fuiste al colegio el año pasado? Did you go to school last year? El do y el does son auxiliares que corresponden al presente simple, no al pasado. Continuamos. Un segundito, vamos a copiar esto. No quiero hacer. Ay, no sé qué pasó, dame un segundo, chiquillos. Ahora sí, ahora sí. Ya. Aquí dice, they a new car last week. Todo esto que diga last o yesterday quiere decir que estamos hablando constantemente del pasado, ¿ya? Eso también es como una regla de frecuencia donde nos indica en qué momento estamos hablando, ¿ya? Estamos hablando aquí de last, todo lo que sea last night, last week, es el pasado. Entonces, yo quiero decir que ellos compraron un auto, ¿cierto? Aquí este verbo es irregular, por lo tanto, como decía el compañero, es letter C. They bought a new car last week. ¿Ya? Recuerden que teníamos verbos, por ejemplo, el verbo comprar en infinitivo es buy, pero en su forma pasada es bought. ¿Ya? Acuérdense que los verbos irregulares tienen esta forma de cambiar en pasado. Y los regulares son los que se le agregaba la R. Perfecto. Después, la siguiente.
Dice, what did she last night? Ate, perdón, eat, ate, eating. ¿Cuál sería the right one? Aquí en este caso, como la oración anterior, no esta, sino que la pasada, cuando aparece el did, entonces el verbo queda en su forma infinitiva, que eso es lo que habíamos visto. Por ejemplo, acá también tenemos el did, por lo tanto el verbo no necesita estar en pasado, al igual que en esta situación, porque tenemos el did. ¿Ya? Esos son los primeros como indicadores, chiquillos, de que ustedes tienen que identificar para saber cuál de esos verbos es el que... Sí. Pero Tomás, ahora te quedó un poco más claro, cada vez que aparezca el did, entonces el verbo tiene que ir en su forma infinitiva, y solamente cuando hacemos oraciones afirmativas, chiquillos, tenemos que dejar el verbo en pasado. Eso es súper importante que lo manejen, ¿ya? Porque, por ejemplo, en este caso de esta prueba que era multiple choice, yo lo hice así, considerando de que eso ya lo tenían como adquirido y aprendido, ya que o sea, las clases yo les conversé, les expliqué. Entonces yo dije, ya, lo voy a hacer así mejor porque tienen más probabilidades de que les vaya bien, porque no tienen que desarrollar mucho, sino que tienen que escoger solamente el verbo que corresponde, ¿ya? En este caso, el verbo sí iba en pasado porque esta es una oración afirmativa. Recuerden que las oraciones afirmativas se componen de el pronombre, el verbo en pasado, cuando está en pasado simple, y el complemento en este caso, ¿ya? Sigamos entonces. Voy a copiar. Ya, estos ejercicios también los vimos en clases anteriores, que era simplemente identificar lo siguiente. Cuando una oración no tenía un verbo, el auxiliar que yo ocupaba era el was o el were. ¿Ya? El was correspondía a I, he, she, it, y el were estaba con los pronombres you, we, they. Entonces, bien Vicente, bien Tomás, la respuesta en este caso era la letra C. We were chef, we weren't waitress, ¿cierto? Aquí había otro como indicador de ayuda, que acá estaba el mismo, pero en negación. Entonces era como obvio que acá el afirmativo va a ser el mismo, sin la negación obviamente. Entonces ahí tenían como otra ayuda aparte de identificar el pronombre. Sí, sí, Tomás, sí. Mira, todo lo que apareció en la prueba, chiquillos, son todos los ejercicios que hemos visto en clase. Por eso, antes de que fuera la prueba, les dije, chiquillos, en la prueba va a entrar solamente lo que vimos el mes de abril. ¿Ya? Y como las pruebas son mensuales, todo lo que entre o lo que veamos en ese mes, de ahí mismo yo voy a sacar los ejercicios. Van a ser lo mismo, ¿ya? La idea no es como que les vaya mal ni perjudicarlos ni nada, pero mientras más practiquen los mismos ejercicios van a ir entendiendo cómo se realiza. ¿Ya? Al menos eso, así yo enfoco la clase, sobre todo en inglés, porque yo sé que no tienen como mayor acceso a, no sé, a hablar con un extranjero, por ejemplo, en estos momentos, o a tener otras redes de contacto, sino que a través de los ejercicios vamos a ir practicando esta gramática. Después tenemos la siguiente que dice, what, espacio, your profession. Acá teníamos que identificar dos cosas. Primero que todo, que esta oración no tenía verbo, ¿ya? Yo lo que quiero decir o lo que quiero preguntar es, ¿cuál era tu profesión? En este caso, el did no podría haber sido porque no tenemos verbo acá, ¿ya? Recuerden que el did lo ocupamos siempre y cuando vamos a hacer una pregunta con un verbo. Entonces nos quedaba el was y el were. En este caso, ¿cuál de estas dos alternativas usted eligió en la prueba? ¿El was o el were? ¿Cuál eligió?
El Samuel dice la A. Perfecto. ¿Por qué la A? Porque la A, aquí la pregunta dice, ¿cuál era, en singular, tu profesión? ¿Ya? ¿Cuál era tu profesión? El was se ocupa también en situaciones singulares, ¿ya? El where también se ocupa en situaciones plurales. Así que en esta ocasión era el was. What was your profession? Perfecto. Veamos entonces. La siguiente dice, what es parecida a la what was your profession. Aquí es what espacio his favorite food. ¿Cuál alternativa escogieron ustedes en esta batalla? What espacio his favorite food. No hay verbo, ¿cierto? No hay verbo. Por lo tanto, el did no nos sirve. Perfecto. Tenemos was y were. ¿Cuál de esas dos usted escogió en la prueba? Sí, sí, Tomás. Was. Les dije que esta es muy parecida a la de acá, a esta anterior. Esa what was your profession. Acá también es parecida. What was his favorite food? Estoy preguntando cuál era su comida favorita. ¿Cierto? The next one dice, what espacio you do in your free time yesterday? ¿Tenemos verbo en esta oración? ¿O no tenemos verbos en esta oración? ¿Qué piensan ustedes? Ya Tomás, perfecto. ¿Y cuál es el verbo de esta oración? Exacto. Very good. Sería el did en este caso. Porque como dice el Tomás, tenemos what did you do? Ese es el verbo. ¿Ya? What did you do in your free time yesterday? El do, chiquillos, funciona como verbo que significa hacer, ¿ya? Hacer algo. Hacer algo, ¿cierto? Y también en presente simple, el do se utiliza como auxiliar, ¿ya? Para que no se confundan ahí también con eso. ¿Ya? Pero en este caso está funcionando como verbo, no como auxiliar. Y como estamos en pasado simple, ustedes tenían que aplicar, o sea, decidir por el did. El do, el das, recuerden siempre, han sido auxiliares del presente simple y nuestra unidad se trata del pasado simple. Excellent. This is the last part of your test. Esta es la última parte de la prueba. ¿Ya? Entonces acá ustedes tenían que escribir. ¿Qué tenían que escribir? Tenían que transformar entonces esto en pregunta. ¿Ya? Y era súper simple. De hecho, se agregaba solamente un elemento y el resto quedaba igual. ¿Cómo respondieron esta parte de acá ustedes? La número 1. Perfecto. Entonces pusieron, did you dance at the party last night? ¿Cierto? Last night. Signo de pregunta. Perfecto. ¿Cierto? Ya, perfecto. Felicitaciones a quienes respondieron eso, porque se dan cuenta, chiquillos, lo único que tenían que agregar era el did, porque lo demás seguía igual. ¿Ya? Este ejercicio también lo vimos en clase, lo revisamos, ¿ya? Cada vez que diga transforma y usted ve que está así, ahí le agrega el auxiliar dependiendo del tiempo verbal que estemos viendo. Ya, la siguiente entonces. Denme un segundito que me acuerdo aquí en este computador. Perfecto, acá. Entonces, siguiendo obviamente el ejercicio anterior, ¿qué tenía que hacer yo? Estamos pasado. Did she do her homework? Pregunta, ¿cierto? Very good.
Very, very. Ya, perfecto. ¿Y el Vicente Herrera anda por ahí o no? ¿El Vicente qué respondió? ¿Está mi compañero Vicente o no está el compañero Vicente? No vino hoy día a clase, no abandonó. Y teníamos esta, la 22, que aquí puede haber sido que se haya alguno confundido, quizás no, ojalá que no. ¿Cómo respondieron o resolvieron la última? Dice, when, espacio, I say that. ¿Cómo resolvieron esta oración? When did I say that? ¿Cierto? El when, siempre yo les dije que cada vez que tuviéramos una oración así, lo único que quedaba distinto era que el when, el what, el who, el how iban antes que el did. ¿Ya? Así que si respondió esto así, está correcto. De lo que acabamos de ver en la prueba, ¿alguien todavía no entiende algo? ¿No sabe por qué escogimos esa respuesta? ¿Por qué era esa alternativa? ¿Por qué el Ravens verdadero y falso fue así? ¿Por qué, por ejemplo, las oraciones se tenían que hacer así? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto? Esto es todos los ejercicios que vemos en clases chiquillas durante todo el mes de abril. ¿Alguien tiene dudas con esto? ¿Dudas? ¿Consultas? Para quienes quizás no escuchan, pero pueden leer. Mira, tenemos acá presente, tenemos al Almendra, al Alonso, a la Anaís, la Antonella, el Bastián, la Estefanía, el Felipe, Fernanda, Ignacia, Jairo, Camila, Martina, Nicolás, Samuel, Tomás, Antonella, el Vicente, todos ustedes, los que están conectados hoy día, algo que no entiendan para poder explicarlo. Ya, ¿sí? ¿Alguien activó su micrófono por ahí? No, profe, al menos yo no, nada. Ya. El Samuel no le entiendo mucho lo que me quiere preguntar, porque dice lo del did no me queda claro, ya. De cuando no aparece en la oración. ¿Cómo de cuando no aparece en la oración? No entiendo ahí tu pregunta. Te puedo explicar cómo es el uso del did. El did solamente se agrega cuando hay preguntas. Es un auxiliar de preguntas cuando Profe, existe un verbo. profe, Dígame, lo escucho. quizás se refiere a cuando está el verbo y cuando no está. Ya, mira. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio que tenemos que utilizar el did. Por ejemplo, yo digo, create question and answer them with the following verbs, ¿cierto? Ya. Por ejemplo, si yo escribo, did you eat salad last night? O did you eat? Si yo te pregunto si comiste anoche, ya, en este caso, dame un segundito, vamos a ver. En este caso, agregamos el did, porque acá tenemos el verbo, ¿cierto? Espero que el Samuel me esté prestando atención, porque si no, a lo mejor no voy a resolver bien su duda. Yo creo que esta es como su duda. ¿Ya? Did you eat salad o did you eat last night, por ejemplo? ¿Comiste anoche? Cuando yo quiero hacer esa pregunta, la empleo así. ¿Ya? Entonces el did siempre va a ir cuando hay un verbo. En cambio, tenemos la otra vereda del pasado simple, que es cuando yo hago preguntas donde no hay un verbo. Por ejemplo, el uso del was y el were, ¿cierto? Por ejemplo,
Yo quiero decir, ¿estabas en tu casa anoche? Were you in your house, por ejemplo, last night? Acá no hay ningún verbo, ¿ya? Estoy preguntando de ¿estabas? ¿Estabas tú en tu casa anoche? ¿Ya? Entonces, todas las que no tengan verbo, uno puede escoger entre el was y el were, ¿ya? Y todas las preguntas que tengan verbo, tengo que elegir el did, porque tienen verbo. Entonces, el auxiliar de pregunta cuando hay verbo en pasado simple es el did. Cuando no hay verbos en una oración, tenemos que ocupar el was o el were, dependiendo del pronombre, ¿ya? No sé si te queda más claro, Samuel. Ya, perfecto. Very good. Ya, entonces estábamos haciendo esto, ¿cierto? Ya ocupé el verbo it. Si yo les pongo en la prueba, en la siguiente prueba, por ejemplo, crea oraciones utilizando los siguientes verbos. El siguiente verbo es work. Trata de utilizar el verbo work en una pregunta en pasado simple con otro pronombre que no sea you. Pueden activar el micrófono o pueden escribir por el WhatsApp. O sea, por el chat, perdón. Se pega con el WhatsApp. Ya, pues, chiquillos, despierten. Entonces, voy a poner aquí, crear una oración, una pregunta, en pasado simple, entonces, con el verbo work, ¿cierto? Y con otro pronombre, que no sea el you. Para todos. Did she go? Mira, vamos a eliminar el go. Vamos a poner aquí. Did she work yesterday? ¿Trabajó ayer? Ay, perdón. Ya, perfecto. Acá ya tenemos entonces el verbo work. Lo eliminamos. Ahora el verbo go. Con otro pronombre que no sea she ni you. Ahora solo con el verbo go. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería una posible pregunta? Al Samuel, al Tomás, a la Antonella, a todos los que están aquí conectados en clase. Tienen que crear una oración en pasado simple con el verbo go. ¿Cómo lo harían? Acuérdate que el was y el were se ocupan en una oración que no haya verbo. Reformula eso. Por ejemplo, podría ser, que por eso necesito que hagan esto, porque hay algunas personas que todavía no entienden la diferencia entre una cosa y la otra. Entonces, did we go to play? Por ejemplo, fuimos a jugar ayer. O did they, vamos a poner, did they go to work? O did they go to play? ¿Fueron a jugar ellos ayer? Perfecto. El did en pasado simple, eso es lo genial que tiene, que va con todos los pronombres, en todas las preguntas, siempre y cuando su pregunta lleve un verbo. ¿Ya? Por eso estoy haciendo la diferencia ahora. Y el was y el were tienen que ver cuando la oración, entonces, no tiene
very. Como las de acá abajo. Were you in your house last night? O was she in his room? Perdón, in her room. Were they good students? ¿Eran ellos buenos estudiantes? Ya, en ninguna de estas oraciones de acá yo tengo verbos. Tengo sustantivos, preposiciones, adjetivos, ¿ya? Entonces, en esta ocasión ustedes tienen que utilizar el was y el were. Cuando quieran hacer entonces una pregunta que hay un verbo en pasado simple, siempre agregan el did. Y lo más genial de todo es que el did se ocupa con todos los pronombres, ¿ya? En cambio, el was y el were tienen algunas diferencias porque el was se ocupa con I, he, she, it, y el were se ocupa con we, you, they. ¿Ya, chiquillos? Perfecto, perfecto. El ejemplo que acaba de dar el compañero. Did he, por ejemplo, listen to music? ¿Escuchó música? Por ejemplo, ¿escuchó música en clases? ¿En clase? Perfecto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá tenemos el verbo listen. Ay, y es así de simple. Sí, no, sí está bien. Ahí le agrega el in class, no. Se lo elimina, pues yo le agregué ahí el in class. Ya, chiquillos, no sé si tienen dudas, consultas con respecto a esto. ¿Ya? Y ustedes saben que cuando comienza entonces una pregunta con el auxiliar, las respuestas son de sí o no. Si yo te pregunto, ¿Did you eat last night? Usted puede decir, yes, I did. Y en negación sería, no, I didn't. ¿Ya? Lo mismo con el resto. Pero acá me fijo en el pronombre. Yes, she did. O no, she didn't. ¿Ya? Respeten siempre el pronombre. Yes, they did, en este caso. O sería no, they didn't. ¿Cómo podríamos responder entonces sí y no en la última pregunta que dice, did she listen to music in class? ¿Cómo puedo decir que sí? Siguiendo lo mismo que hice yo. Pueden responder por el chat, ocupar el micrófono. Sería yes, he did. Y en negación, no, he didn't. ¿Ya? En todas estas respeté el pronombre a excepción de you, porque obviamente cuando digo you me estoy refiriendo a ti y tú cuando respondes dices yo sí lo hice, yo no lo hice. ¿Ya? Es la única que cambia ahí porque el resto sigue siendo el mismo. Ya, chiquillos, no sé si tienen dudas, consultas sobre lo que acabamos de ver. Ya, chiquillos, entonces nos vemos el próximo miércoles, que estén bien, cuídense, chao, chao, nos vemos. Chao, chiquillos.